Buenas noches con todos los que nos acompañan, tanto eh, en los aspectos de la reunión técnica como nos están siguiendo a través de Facebook. En nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Gobierna Consultores y de Alafal, les damos la bienvenida al diálogo de expertos de alto nivel, diagnósticos y tratamientos innovadores para el cáncer de mama. En el país se estima que este año habrá cerca de 69.000 pacientes con cáncer, de los cuales aproximadamente 6.900 serán casos nuevos, siendo el cáncer de mama el más frecuente. Esta neoplasia es la más recurrente entre las mujeres peruanas. Durante el conversatorio titulado Los desafíos del cáncer de mama triple negativo, organizado en el Congreso de la República, Thomas Hofmacher, director de investigación del Instituto Sueco de Economía de la Salud, IG, señaló que uno de sus subtipos más preocupantes es el cáncer de mama triple negativo, caracterizado por ser agresivo y de rápido crecimiento. En el Perú, cada día 4 mujeres son diagnosticadas con este tipo de cáncer. El 21% de todos los casos de cáncer de mama reportados. Más del 50% de las mujeres con cáncer de mama triple negativo en el Perú tiene entre 40 y 59 años. La mayoría de los casos son detectados en etapas avanzadas, estadios 3 y 4, lo que disminuye sus posibilidades de supervivencia. Por ello, el diagnóstico y tratamiento precoz e innovador del cáncer de mama adquieren cada día más importancia, en especial en el sector público. Las reglas para una buena convivencia durante este evento son: tendremos una ponente durante 30 a 40 minutos. Luego se permitirán intervenciones de 2 minutos de los participantes. La solicitud de palabra debe hacerse levantando la mano. Concedida la palabra, agradeceremos encender su cámara y bajar la mano. Terminado el uso de la palabra, agradeceremos apagar su cámara y su micro. Les pedimos que las intervenciones sean concretas y acotadas al tema que nos ha convocado: el diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de mama. No se preocupen de otros aspectos importantes sobre el cáncer de mama a tratar. Les recordamos que este es un primer evento del seminario a realizarse el 16 de octubre en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde ustedes también están invitados y podrán desarrollar todos los aspectos relacionados con el cáncer de mama que les preocupa. Escucharemos 5 intervenciones y luego de compartir 3 minutos de la ponente, esto nos debe permitir hasta 5 rondas de intervenciones, es decir, que quienes pueden intervenir y quienes han recibido el link para hacerlo, podrán hacerlo más de una vez. Permítame, por tanto, presentar a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología. La doctora Vidaurre es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM. Estudió en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posteriormente,
Desarrolló las especialidades en medicina general y oncológica, gestión en servicios de salud y administración en salud, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y auditoría médica, USLG. Es magíster en oncología molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España y en salud pública con mención en gestión de servicios de salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con estudios de doctorado en salud pública, UPCH, y con estudios de posgrado en oncología clínica molecular en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Ha desarrollado el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú, Plan Esperanza. Es fundadora del Club de la Mama del INEM. Doctora Vidaurre, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Carbone, por la invitación y siempre un gusto apoyar estos eventos académicos y sobre todo la lucha contra el cáncer. Me gustaría compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? Perfecto, doctora. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer una revisión, o sea, una mirada panorámica de lo que representa el cáncer de la mama y cómo se está proyectando en la innovación y hacia dónde estamos avanzando en este tipo de neoplasia. Sabemos que el país ha desarrollado una serie de intervenciones en la lucha contra el cáncer y al doctor Carbone nos ha mencionado los datos más representativos que tenemos. Y lo importante es que el cáncer de la mama se ha convertido en el cáncer más frecuente en las mujeres y es una enfermedad que podemos intervenir y que tenemos que hacer esa tarea para poder controlar, porque es una enfermedad prevenible y que se puede vencer, ¿no? Estamos con estos datos del cáncer en el Perú. El cáncer de la mama es el más frecuente en las mujeres y en los hombres. Primero es el cáncer de la próstata, seguida el cáncer de la mama. Pero tenemos unos datos importantes en el registro de cáncer hospitalario del INEM, que nuestra población de cáncer de mama es una población más joven que en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que ver este tipo de epidemiología en la lógica de intervenir con estos programas de innovación que están desarrollándose actualmente en los grupos de investigación cooperativa, que son los de los cánceres en adultos jóvenes. Incluso se está tratando de implementar programas desde la adolescencia, ¿no? Según grupos etarios, y en ese espacio podemos hacer esta tarea para nuestros pacientes, para nuestras pacientes mujeres con cáncer de mama en edad más joven, que es una forma de presentación que se parece mucho en toda América Latina, ¿no? Sabemos que hemos tenido la pandemia de la COVID-19 y por lo tanto ha cambiado el escenario que teníamos, disminuyéndose los casos tempranos en su oportunidad, y ahora tenemos de nuevo este fenómeno de diagnosticar la enfermedad en forma más avanzada, estos efectos de la pandemia de la COVID-19 la vamos a ver todavía por unos años más. Incluso este exceso de mortalidad que se detectó desde el primer año del confinamiento sigue arrastrando este fenómeno de que la enfermedad es más avanzada. Sabemos que tenemos la anatomía de la glándula mamaria, lo cual es una enfermedad que no se desarrolla de la noche a la mañana, tiene una evolución moderadamente lenta,
y por eso es que se pueden hacer estos tamizajes y estos espacios para detectar la enfermedad con estudios periódicos, ¿no? Los factores de riesgo creo que los conocemos la mayoría de nosotros, y es algo muy difundido ya en la actualidad, sobre todo tiene que ver con los temas hormonales de la mujer, con antecedentes familiares y mutaciones genéticas, sobre todo los genes BRCA, y los estilos de vida, ¿no? Que afectan no solo al cáncer de mama, sino a todos los tipos de cáncer. Pero hay factores de riesgo más que tienen un impacto mayor, sobre todo si son alteraciones genéticas que tiene la mujer, y ese tipo de cáncer se presenta en forma más temprana. Y por eso es que hay que hacer también intervenciones diferenciadas en esa lógica de buscar cuáles son los factores de riesgos más probables que va a tener la mujer durante la edad que se puede presentar este tipo de cáncer, que es a partir de los 40 años, ¿no? En este caso, los factores hereditarios tienen toda una lógica de manejo, como es la consejería genética y todos los análisis moleculares preventivos, ¿no? Y eso es un espacio donde se pueden desarrollar implementaciones, porque tiene que ver con la oncología preventiva molecular, ¿no? Los síntomas también son conocidos, pero acá el concepto clave es no tener esos síntomas, diagnosticar cuando la enfermedad está en silencio, cuando no tiene evidencia de tumoración palpable, cuando la mujer se siente sana. Es el mejor momento de diagnosticar, porque podemos curar a las mujeres con cáncer cuando está en etapa temprana. Y para eso hay una serie de procedimientos, dentro de los cuales el autoexamen de la mama, a pesar que no es una evidencia científica que te ayuda a detectar las pacientes con cáncer de mama, pero sirve y beneficia para la concientización en los chequeos médicos preventivos, ¿no? La detección del cáncer de la mama básicamente está relacionado con los estudios radiológicos de la mamografía, que se hacen según etapa etaria y según los factores de riesgo de la mujer, y en promedio se recomienda en el mundo a partir de los 50 años. En países como los nuestros, que tenemos población más joven, nosotros hemos implementado a partir de los 40 años. Eh, y estas técnicas ayudan a detectar tumores en fase asintomática si es que se hace rutinariamente. Sin embargo, la mamografía es el examen de oro, digamos, pero la ecografía mamaria y la resonancia mamaria son técnicas complementarias, y ahora se suele hacer los dos procedimientos, tanto mamografía como ecografía, como parte de un paquete de diagnóstico y de detección, ¿no? de la enfermedad. Los hallazgos radiológicos más frecuentes son los que mencionan ahí: las masas, los nódulos, las calcificaciones, los cambios en el pezón, los cambios en los ganglios linfáticos, pero la idea es no detectarlo así, ¿no? Y la ecografía es insuficiente para diagnosticar solamente, hacer un chequeo preventivo solo con ecografía. Es importante tener el diagnóstico radiológico de la mamografía y complementar con la ecografía. Entonces, los retos en la prevención básicamente es mejorar los programas de tamizaje según estratificación por el riesgo de la mujer, porque no podemos hacer mamografías a todo el mundo, y incluso ahora se está apostando por analizar el material genético de la población y los análisis de riesgo poligénico, ¿no? Y las estrategias de información y educación, de concientizar y promover hábitos saludables, es parte clave de este proceso también para disminuir los riesgos, pero probablemente eso no cambie la historia de la incidencia en incremento del cáncer en general, y en este caso, de las mujeres con cáncer de mama. Y la consejería genética, que ya mencionamos, que básicamente para todas las personas que tienen antecedentes hereditarios de cáncer de la mama, ¿no? La biopsia
es la prueba diagnóstica definitiva. El cáncer no se diagnostica con imágenes ni con examen clínico, se diagnostica con el material patológico, con la muestra celular, o sea, en el microscopio. Y por eso es que se tiene que realizar con técnicas quirúrgicas, desde biopsia incisional, biopsia seccional, y todo este procedimiento de escoger bien la muestra es importante porque hay que hacer ese análisis completo a la muestra patológica, o en este caso a la muestra de la biopsia, porque hay que darle un nombre y apellido al diagnóstico. Y eso es lo que llamamos ahorita la oncología de precisión. Hay que precisar el diagnóstico, darle un nombre completo con todos los análisis de características moleculares que tiene el tumor, y para eso necesitamos tejido. El diagnóstico y tratamiento básicamente también es parte de este procedimiento de tratar de diagnosticar si vamos a tener que operar a la mujer en forma conservadora o hacerle una operación más radical, y por eso se han implementado técnicas como la biopsia del ganglio centinela, donde al momento de diagnosticar también ya estás planeando el tratamiento. Y esta biopsia del ganglio centinela fue un gran avance para hacer la cirugía conservadora y disminuir ese efecto mutilante del tratamiento quirúrgico del cáncer de la mama. Y son técnicas aparentemente sencillas, pero necesitan manos expertas porque tiene que ser procedimientos que realmente aseguren que esa mujer no vaya a tener un ganglio positivo, y no cambiemos ese diagnóstico, ese pronóstico de la mujer si es que esta técnica se realiza en forma inadecuada. En manos expertas es muy segura. El diagnóstico definitivo les dijimos que es con la anatomía patológica, pero ahora con el objetivo de llevar a este diagnóstico personalizado y de precisión, tenemos que pensar también los blancos oncogenéticos y oncogenómicos, en los biomarcadores predictivos y pronósticos, buscar tejidos para el diagnóstico, también para tener en las muestras de los bancos de tumores, como muestran los bancos de tumores para las investigaciones translacionales, pero también conectar estos sistemas de los registros de cáncer con los bancos de tumores, porque eso es el futuro, ¿no? Necesitamos la información genética de nuestra población, porque finalmente en el futuro vamos a planear en función a las alteraciones genéticas que tenga una población en un espacio geográfico. Y antes que solo pensábamos en el estadiaje clínico, que el TNM, que es el clásico, por el tamaño del tumor, para ver cuánto tan extendido está la enfermedad o cuántos ganglios linfáticos están comprometidos y si hay lesiones a distancia. Ahora eso ya no es suficiente, se necesita, por este tipo de diseminación y las características moleculares de los tumores, se necesita hacer un estadiaje que incluya también características patológicas, ¿no? Y para eso los estudios, tanto en el laboratorio, completando los marcadores, las imágenes y todas las evaluaciones que se realizan en forma multidisciplinaria para asegurar que el paciente esté en buenas condiciones clínicas antes de un tratamiento, ya tiene también una intención terapéutica. Y terminamos en estos escenarios, ¿no? Cáncer de mama temprano, cáncer de mama localmente avanzado, cáncer de mama metastásico, con este tipo de clasificaciones moleculares, donde hay, como mencionaron, los cánceres triples negativos, que son unos de los más agresivos, los HER2 positivos, que también son agresivos, sino que hay moléculas que se pueden usar para ese tipo para ese subtipo molecular y que como que balancea la agresividad, y los de los receptores hormonales positivos. Y también otro concepto que se pensaba relevante, los marcadores tumorales. Ahora ese tipo de seguimiento con los marcadores tumorales se realiza, pero ya son
cada vez más relevantes los análisis moleculares que equivalían a como nosotros manejábamos con los marcadores tumorales antiguamente, ¿no? Entonces los retos del diagnóstico son cada vez más complejos porque hay un profundo conocimiento del análisis biológico de los tumores y cada vez vamos precisando mejor estos diagnósticos y estos tratamientos. Pero también tenemos que pensar que al paciente con cáncer hay que darle una atención oncológica integral donde se combinan diferentes tipos de tratamiento y diferentes especialidades, incluso es transdisciplinario. Y los más conocidos son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, que son las claves y todavía son las matrices para poder afrontar el tratamiento, pero hay muchas nuevas moléculas y también hay el enfoque del soporte complementario del paciente. Tenemos entonces las técnicas quirúrgicas y también puede ser que un paciente no pueda ser operado de inicio porque tiene criterios como los que están mencionando acá, como un tipo de cáncer que es carcinoma inflamatoria o tiene linfedema o tiene metástasis, entonces el paciente no califica para cirugía. Entonces el tratamiento quirúrgico es evaluado por el especialista y dependiendo de esa evaluación le corresponde un tipo de cirugía. Si cuanto más temprano es la enfermedad, el tipo de cirugía es una cirugía conservadora. Y hay una serie de tipos de cirugía, pero lo más importante es asegurar que esa cirugía realmente va a ser exitosa en primera intención. Y porque si no, tenemos recurrencia y lo que queríamos evitar era lo que sucedía antes con estas mastectomías radicales que dejaban a las mujeres mutiladas y todas estas secuelas de los tratamientos quirúrgicos parece que hubieran pasado a la historia. Hace los últimos 50 años ya no estamos viendo todo lo que se veía en los últimos 50 años de linfedema, ahora es menos frecuente, muy inusual, a pesar que necesitamos todos los sistemas de rehabilitación, pero es mucho menos que antes. Y la reconstrucción mamaria, que incluso se hace en los mismos procedimientos quirúrgicos, también ha cambiado este concepto de la estética de la mujer, ¿no? O sea, la mujer ya no pierde su feminidad, se siente que sale de sala de operaciones completa, ¿no? Entonces, ¿qué haces después de la cirugía? Tienes que completar el tratamiento si es una enfermedad temprana. O sea, el tratamiento después de la cirugía se realiza para disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese y para eso le llamamos adyuvancia. La adyuvancia puede ser tanto con tratamiento médico del cáncer, con los medicamentos oncológicos, como con la radioterapia. Por eso se necesita estos equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, donde incluso los profesionales que no son oncólogos forman parte de este proceso. En la terapia adyuvante, las células que se destruyen son las que no hemos detectado por los estudios de estadiaje y por los estudios de evaluación de enfermedad, porque el cáncer es una enfermedad heterogénea, o sea, el cáncer de mama con mayor razón. Por eso tenemos plataformas o firmas genómicas donde podemos analizar los tumores que se biopsian y nos dan resultados que podríamos incluso mirar en cuáles de los pacientes podríamos dejar de dar quimio y incluso caracterizar. Nosotros caracterizamos los subtipos moleculares haciendo una extrapolación por inmunistoquímica, pero hay plataformas genómicas que te dicen claramente si el subtipo molecular exacto de ese paciente, ¿no? Y dentro de los tratamientos oncológicos sistémicos, tenemos la forma que se da el tratamiento para disminuir el tamaño del tumor, para reducirlo y lograr mirar la sensibilidad al tratamiento para encontrar respuesta patológica. Si la paciente presenta respuesta patológica completa, esa paciente tiene
mucho mayor posibilidad de curación. Eso se llama neoadyuvancia. En la adyuvancia es cuando después de la cirugía, generalmente una enfermedad muy temprana. Y paliativa es cuando ya la enfermedad es metastásica y es para controlar la enfermedad. En el escenario de la radioterapia es el mismo concepto. En la radioterapia también hemos avanzado mucho. Ahora todos los aceleradores son robóticos, precisan el tumor, esculpen el tumor, incluso hay braquiterapia y hay radioterapia intraoperatoria. Al mismo tiempo, en la sala de operaciones van completando todos los procedimientos. Como todos los tratamientos oncológicos tienen efectos colaterales y por eso el especialista debe hacer un análisis caso por caso dependiendo los riesgos que tiene el paciente. Dentro de la radioterapia externa es la más frecuente, pero esta es la intraoperatoria, pero ahora han hecho esquemas incluso más cortos, que le llaman fraccionados, donde pasan a veces de 6 a 7, de 5 a 6 semanas, lo acortan hasta 2 semanas y consiguen los mismos resultados. Es decir, cada vez estamos tratando de ser menos invasivos, acortar los tiempos y hacer que el paciente tenga menos efectos colaterales. En el tratamiento sistémico, la quimioterapia, la hormonoterapia, que era lo clásico, ahora se están complementando con lo que llamamos los blancos terapéuticos, la terapia biológica, la inmunoterapia, que básicamente se basan que son nuevos agentes donde hay dianas o blancos moleculares o blancos donde puede actuar el fármaco para bloquear vías de señalización o generar también potenciar el sistema inmunológico, ¿no? Ya hablamos de los tratamientos, de los tipos de tratamiento, pero en cáncer de mama, hoy lo que es un reto permanente es la innovación. Y esa innovación también tiene que ir acompañada con la posibilidad de acceso a los tratamientos. Y en esta lógica, donde tienen que acceder los pacientes, es esta lógica molecular del cáncer de la mama, que va desde antes que el paciente se enferme o de la mujer se enferme hasta el tratamiento oncológico. Porque el cáncer de mama es una enfermedad que no es una sola enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades tumorales que tienen alteraciones moleculares genéticas que se originan en la mama, pero se comportan diferente tanto en el pronóstico como en la sensibilidad al tratamiento. Y este concepto, por eso es que no solamente se maneja con estadios clínicos, sino de acuerdo a las características y la expresión molecular del tumor, y eso en una lógica integrada, ¿no? Donde tienes que tener los diagnósticos completos, que son los moleculares, los diagnósticos clínicos, incluso pensar la preferencia del paciente y todos los tratamientos al que el paciente puede tener acceso. Y esos son los nuevos factores pronósticos, todo este análisis multigénico, toda esta complejidad biológica del cáncer de la mama, que te dan técnicas que probablemente no se desarrollen en el Perú y son laboratorios centralizados en países desarrollados y que de alguna forma el acceso no es tan simple. Entonces la oncología de precisión en América Latina se va implementando, pero se va implementando mucho más lento de lo que deberíamos hacerlo, porque la población no tiene acceso al 50% ni siquiera de las medicinas planteadas en la OMS, ¿no? Y más aún con estas clasificaciones moleculares que son diferentes en cada país. Por ejemplo, los subtipos de cáncer de mama son diferentes en Brasil en porcentaje. Por eso es que les digo que hay que analizar en los registros también el mapeo de las células tumorales, o sea, coleccionar en los bancos para analizar nuestras poblaciones. Y también en casos que son muy heterogéneos, como son los tumores triples negativos, que tienen una serie de alteraciones moleculares y que permanentemente van cambiando su perfil mutacional, ¿no? Y en este tipo de neoplasias uno de repente tendría que biopsiar varias veces, porque incluso el tumor primario es diferente a las lesiones metastásicas en la expresión génica, ¿no?
Y estas alteraciones se han ido mapeando porque incluso ahora tenemos esa lógica de la terapia agnóstica del tumor, que a través de alteraciones moleculares vamos a poder tratar de repente todos los cánceres que tengan ese tipo de alteración. Por eso la evolución de las pruebas moleculares es exponencial y se han ido hasta el secuenciamiento genómico de nueva generación en forma rápida, ¿no? Entonces, el enfoque evolutivo, las decisiones en el tratamiento del cáncer de mama ya no se basan solamente en las características clínicas, sino en los drivers genómicos y en el análisis molecular de las células tumorales. La evaluación es integral y a futuro van a tener que secuenciarse probablemente todos los tipos de tumores y más aún los del cáncer de la mama, porque son con los que empezó este tipo de innovación, ¿no? Ahí empezó el año 2000 con Pero, encontraron todas estas características en las técnicas de microarray de cómo se podían subdividir el cáncer de la mama, ¿no? En subtipos de tumorales. Y cada tipo tiene su propio tratamiento, su propia forma, y por eso la quimioterapia que era más, lo tratábamos prácticamente a todo con antraciclínicos y taxanos, que hasta el 2017, ahora han aparecido una serie de medicamentos de terapia dirigida, siendo los últimos, ¿no? Los inhibidores de ciclinas y los anticuerpos conjugados. Y esto está sucediendo en todos los tipos de cáncer. Y este otro concepto de los inmunológicos para los cánceres triple negativos, ¿no? Entonces vemos una serie de medicamentos en evolución y uno de los nuevos que son totalmente innovadores, pero también con efectos importantes como son los anticuerpos conjugados o los inhibidores de ciclina, están cambiando el paradigma del tratamiento en el cáncer de mama. Otro tipo de enfoque que se está dando en el mundo, pero en especial en el Perú, es el estudio de las ancestrías, porque tenemos mucho componente originario en nuestro país y esto hay que entenderlo de una manera incluso en la lógica preventiva. Entonces, sabemos que el riesgo de las mujeres de ascendencia europea es mayor, pero nuestra población, que es latina, tienen genes protectores para el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para identificar ese tipo de genes en nuestra población? Y para eso se han hecho una serie de colecta de todas las muestras acá en el INEN, donde hemos estudiado este tipo de población, más de 2.000 mujeres, analizando con la Universidad de Davis de Estados Unidos, población que viene de la sierra y de la selva. Y estos son nuestros datos. Y hemos encontrado que son diferentes las poblaciones, si ven, estos están los subtipos moleculares de cáncer de mama, pero la población de la sierra y de la selva son diferentes y expresan diferentes también polimorfismos, tanto protectores como de riesgo. Eso es lo que estamos entendiendo. Entonces, en el mundo ideal, en el futuro, nosotros vamos a analizar los riesgos de nuestra población a través de los genes. Si un paciente, si una mujer tiene riesgo elevado, a esa mujer la vamos a someter al seguimiento estricto que usualmente hacemos ahora, pero si esa mujer no tiene ese riesgo elevado, podemos hacer que no se realice la mamografía anualmente. Por ejemplo, se puede hacer la mamografía cada 5 años o cada 10 años, dependiendo de lo que vamos analizando en sus riesgos cuando se secuencian todos sus genes. Entonces, el enfoque genómico del cáncer de mama no solamente está en el tratamiento, sino en la prevención del cáncer. Y el diagnóstico molecular, que antes nos parecía ciencia ficción, y que esto hicimos el año 2005 con el MD Anderson acá en el INE, ahora esto es lo común, lo que hacemos ahora. En esa época hicimos todo esto, esta tarea de poder tomar las muestras, analizar los genes, decidir qué tipo de, en este caso eran quimioterapias, y hemos sacado el primer artículo de este tipo de desarrollo en cáncer de mama con el MD Anderson, con los pacientes del INE, y este artículo es referente a nivel global.
Entonces, esta complejidad no solamente lo pueden desarrollar los países desarrollados, necesitan poblaciones como las nuestras, y es importante que nosotros apoyemos este tipo de desarrollo de la investigación, porque necesitamos entender cómo son las características tumorales moleculares, y por eso los bancos de tumores y el desarrollo de la oncología de precisión es clave en países como los nuestros. América Latina debería permitirse tener estas oportunidades dentro del sistema de salud y también apoyar la investigación oncológica para favorecer este conocimiento de todo el análisis genómico, en este caso del cáncer de la mama, pero es para todos los cánceres en realidad. Y esto es una gran oportunidad a través de la Ley Nacional del Cáncer, porque se está creando la Red Nacional de Banco de Tumores, donde vamos a, ya el INEN tiene su banco desde el año 2005, pero donde vamos a poder conectar las poblaciones a través de los institutos regionales, y también se van a poder conectar con la colaboración global y poder analizar todo el desarrollo genómico de todos los tipos de poblaciones, como les mencioné en ese dato de ancestrías, que son diferentes de la sierra, de la selva, ¿no? Y esto lo hace el doctor Sandro Casavilca a través de la red de biobancos de Latinoamérica y el Caribe, y nosotros apoyamos todo este desarrollo porque todos los oncólogos participamos en esta tarea de conocer más sobre nuestra bioepidemiología del cáncer. Estamos acá con la doctora Fejerman, con la que hacemos ancestrías, y por eso encontrar el camino, el nuevo camino hacia el desarrollo oncológico va por este tema de la innovación a través del desarrollo tecnológico y del conocimiento de la oncogenómica y la oncogenética. Son retos importantes, la planificación de recursos, la calidad de la atención integral, no solamente a través de campañas preventivas que son sumamente importantes, sino a través de la incorporación de esta nueva tecnología y del conocimiento genómico, genético, epigenético en el personal de salud, al menos de los institutos de alta complejidad. Y el otro concepto que siempre menciono es que no podemos hacer estas cosas si no pensamos en el paciente, donde es nuestra razón de ser, y todas las plataformas que puedan dar respuesta integral a las necesidades de los pacientes y sus familias, como son la onconavegación, el apoyo psicológico, emocional y espiritual, son parte de esta dinámica, y también ellos se conectan en esta lógica de conocer y formar redes incluso de ayuda para la innovación. No hay que perder de vista que el cáncer es una enfermedad que no espera. Hay momentos óptimos, tanto para la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y las respuestas tienen que ser inmediatas, porque si no perdemos la oportunidad de atender a un paciente en forma temprana, y sobre todo evitar los retrasos en los cánceres triple negativos y los HER2 positivos, porque los retrasos más de 30 días afectan la sobrevida global. En conclusión, creo que tenemos que avanzar hacia la oncología personalizada y de precisión, eh, enseñar todos estos nuevos conocimientos a través de las universidades y a través de las instituciones oncológicas, y nunca olvidar que el trabajo del cáncer es multidisciplinario, transdisciplinario, y lo más importante es el acceso a la atención oncológica y el acceso a la prevención. El acceso debería ser universal. Sabemos que nuestra cobertura ha mejorado significativamente, pero necesitamos abrir las puertas a todos los pacientes y a todos los que quieran realizarse los chequeos médicos preventivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación.
Una impresión inicial eh, mezcla esperanza con, con preocupación. Creo que si David Tejada Rivero hubiera escuchado esta presentación, se sentiría muy de acuerdo con mención a la multidisciplinariedad, a la participación de los usuarios de los servicios en el manejo de los problemas de salud, a la interdisciplinariedad para afrontar estos problemas. Es decir, creo que reconocería que la prevención, que es una palabra constantemente mencionada en este caso, tanto en materia diagnóstica como en materia de tratamiento, se identifica con la atención primaria de salud. Se sentiría muy gratificado con esto y de que sus enseñanzas estén calando en los profesionales peruanos. Vamos a abrir las rondas de intervención, recordarles que van a poder hacer varias intervenciones de 2 minutos, las vamos a agrupar de 5 en 5 para luego escuchar un comentario de la doctora. Les recuerdo que en el seminario del 16 presencial en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al que también han sido invitados, va a permitir abordar más largamente y más aspectos de todo tipo sobre el cáncer de mama. Hemos querido en esta primera reunión concentrarnos en los aspectos de diagnóstico y de tratamiento innovador y precoz para que luego estos no desborden en el seminario del 16, van a poder ser tocados ahí también. Se va a escribir una memoria de esto que está dialogando y será distribuida a todos los que vayan a la reunión del seminario del día 16. Así que con tranquilidad. Así que solicito que por favor levanten la mano para tomar la palabra aquellos que deseen hacerlo y que al concederles la palabra en el orden en que hayan levantado la mano, eh, por favor, enciendan su cámara y su micrófono y luego al terminar la intervención no se olviden de apagarlo. A todos los que nos están siguiendo en Facebook, que son la mayoría, son muchísimos, hay una asistencia muy buena que nos agrada. Espero que comprendan que no era posible crear un vínculo para que todos tomaran la palabra, pero esperemos que se sienten reflejados en los que sí lo hagan. Por favor, Esi Maradiegue, adelante. Bueno, muy buenas noches, doctora Tatiana. Felicitarla por su excelente presentación. Se nota el dominio, cómo ha presentado realmente en tan corto tiempo algo que es tan complejo y es un conjunto de enfermedades, como bien lo mencionó. Realmente para los países en los que, tipo América Latina, sabemos, desafíos en el tema de diagnóstico y también en el tema de medicamento y las tecnologías avanzadas. También sabemos en Perú, y usted lo mostró muy bien, las diferencias en la prevalencia de subtipos de cáncer de mama. Es interesante saber de que tenemos una incrementada incidencia de HER2 negativo y también quería comentar de que tenemos aprobadas 2 tecnologías como es el pembrolizumab y el ribociclib para este tipo de patologías. Me gustaría capaz al final o en el momento que corresponda un comentario de su parte con respecto a los medicamentos y las tecnologías que tenemos aprobadas como país y también los desafíos o los avances en pruebas moleculares que también sabemos que son necesarios para poder seguir avanzando, como viene a ser el secuenciamiento genómico, el análisis multigénico y la terapia gnóstica de este tipo de tumores.
Muchas gracias. Muchas gracias a Esi Maradiegue. Le damos la palabra a Karina Aliaga. Adelante. Buenas noches. Gracias a la doctora Tatiana por el panorama que nos ha brindado en materia oncológica enfocado al cáncer de mama. Yo quería hacer dos comentarios. El primero en la relación a la detección temprana con el tamizaje en pacientes asintomáticos. De acuerdo a lo que ha presentado, los pacientes jóvenes son los que están impactando más con la incidencia de este cáncer de mama, y por eso, como bien la doctora comentó, la reciente guía de práctica clínica que se ha publicado a nivel del Ministerio de Salud ha incorporado la edad de 40 años para el tamizaje. Sin embargo, para el tema de el uso de la ultrasonografía complementaria, las recomendaciones han sido no a favor. O sea, al momento la ultrasonografía a nivel de esta guía de práctica clínica que tiene alcance nacional no se ha considerado, y uno de los principales motivos era de que el beneficio de hacerle una ecografía adicional aparte de la mamografía permitiría quizás una detección de 3 pacientes adicionales de cáncer de mama por cada 1000 pruebas, y esto no está relacionado con impactos de otros desenlaces como severidad global o control de la enfermedad. Entonces, por dictamen de esta guía práctica clínica, incluso pacientes que tienen densidad mamaria o la densidad mamaria C o D, no está indicada la ecografía y solamente mamografías cada 2 años. Y otro punto importante es en relación al tema del acceso a medicamentos innovadores que comentó. Los medicamentos innovadores siempre van asociados a medicamentos de alto costo. Y es importante reconocer que hoy existe una entidad que ha tomado un rol en estas evaluaciones a raíz justamente del Reglamento Nacional de la Ley del Cáncer, y es la Red Nacional de TS, que ha hecho evaluaciones para patologías de cáncer de mama, y creo y considero, ya la doctora complementará, que el cáncer de mama es una de las patologías que más evaluaciones ha tenido y más aprobaciones en los diferentes subtipos de cáncer de mama, por mejorar muchas cosas. Y creo que también hay que enfatizar lo del escenario temprano. Creo que hoy todavía se están evaluando tecnologías sanitarias como si fueran escenarios metastásicos, y los mismos criterios se están tratando de avalar para escenarios tempranos, cosas que son totalmente distintas, y tendríamos que tomar los ejemplos que existen en otras agencias de TS a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias a Karina Aliaga. Concedemos la palabra a Francisco Berrospi. Adelante. Su micro, por favor, está apagado. Su micro. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Buenas noches. En primer lugar, saludar a la doctora Vidaurre por la presentación, donde nos ha presentado un panorama general del cáncer, ¿no? Resumiendo todo lo que ha significado el tratamiento del cáncer desde la cirugía, inclusive, ¿no? El cáncer de mama, la cirugía de cáncer de mama comienza en el siglo XIX y predomina durante el tratamiento, durante el siglo XX, los tratamientos ultrarradicales, como se ha mostrado, con grandes mutilaciones y grandes complicaciones también, y cambio de la fisonomía de la paciente. Felizmente, con el devenir de la ciencia, este panorama ha cambiado el panorama del cáncer de mama. La cirugía se hizo más pequeña, se hizo más selectiva, y como para usar los términos actuales, se ha hecho más precisa, definitivamente, cuando hay tumores pequeños. Y esto también se ha ido acompañando con los diagnósticos más tempranos, con los tamizajes, con las pruebas de diagnóstico temprano. Y yo quería hacer aquí énfasis justamente en lo que se estaba hablando de diagnóstico temprano en el grupo etario. Nosotros tenemos en el Perú un grupo etario más joven. De los 30 años, en el grupo de 30 a 49 años, existe un gran porcentaje de pacientes de cáncer de mama. Y hay que recordar que en las personas más jóvenes,
la mama más densa no es la mejor mama para hacer una mamografía. Entonces los diagnósticos allí pueden variar de tal manera que hacer uso de otras tecnologías como la ecografía o la resonancia puede mejorar el diagnóstico a esa edad. También, yendo en el tema de la precisión, también se ha ido haciendo más certero el diagnóstico con la biopsia líquida, con la biopsia por Tucut, con la biopsia con arpón, de tal manera que los tratamientos quirúrgicos se han hecho muy selectivos y el diagnóstico con el advenimiento de la biología molecular, de la inmunohistoquímica y todos estos diagnósticos, estas pruebas, tenemos una gran variedad ahora de cáncer de mama. El cáncer de mama ya no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Y por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser también preciso para que el tratamiento sea el correcto y, lógicamente, en el tiempo correcto. Yo quería hablar también de algo que se está utilizando mucho, es la inteligencia artificial para el diagnóstico mamográfico, ¿no? Hay un proyecto que está en camino en el INEM sobre justamente mamografía y diagnóstico por inteligencia artificial. Nosotros necesitamos conocer bien estos patrones y desarrollar nuestros propios patrones diagnósticos con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para lograr diagnósticos más precisos y más tempranos. Se dice que con la inteligencia artificial el diagnóstico del cáncer de mama se anticipa hasta 5 años antes que con una mamografía común. De tal manera que este tipo de tecnología, de inteligencia artificial, puede ayudar a diagnosticar en etapas muchísimo más tempranas y, lógicamente, con mejores perspectivas de curación. Sí. Este es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Berrospi. Vamos a pasar la palabra a Susana Wong, luego a Yanina Orellana y tendremos el primer bloque de comentarios de la doctora. Adelante, Susana Wong, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Carbone, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, doctora Tatiana. Ha tenido una excelente exposición en todo este tema del cáncer y todo lo que está sucediendo actualmente. La doctora ha hablado sobre la oncología de precisión, el diagnóstico molecular y justamente algo que es tan importante como es la investigación para seguir avanzando. El doctor Berrospi mencionó la inteligencia artificial, que es también una de las herramientas que se están sumando a este tipo de diagnóstico más eficiente en el futuro, quizás. Yo estuve en el congreso que estuvo el doctor Thomas Hoffmacher, y sí hubo un tema sobre el cáncer de mama triple negativo y la necesidad de visibilizar esta problemática porque en realidad no se conoce o en general la gente, los pacientes no conocen, ¿no? Entonces, hay una data respecto a este tema. Del 10 al 15% de las detecciones globales, bueno, son 10 o 15% con esta patología, ¿no? Y en Latinoamérica hay algo que sucede, especialmente en el Perú, que el 54% son menores de 40 años. Inclusive se ha visto casos de mujeres de 18 años. Es una enfermedad que está dando a gente joven también, ¿no? Mujeres jóvenes. Y también quería mencionar un poco sobre cuáles son las incidencias en países de nuestra región. En Argentina es el 13%, en Brasil el 21%, en Chile el 14%, en México el 14% y en Colombia el 15%. Pero la incidencia en el Perú es el 25%. Entonces, tenemos que ver de que esto es una realidad, está sucediendo y hay que ver las formas, cómo poder hacer accesible todas las herramientas de diagnóstico y todos los medicamentos innovadores que se necesitarían para poder afrontar esta enfermedad. La doctora habló sobre
justamente este tema de innovación, que hay que abrir el sistema para poder empezar en toda esta oncología genética. Hace unos días también tuvimos un conversatorio con la doctora y ella habló sobre la oncología genética. El Perú creo que está yendo hacia un tema de innovación y eso se debe de tratar primordialmente, ¿no? Ahora, hay otro tema también que creo que en ese sentido de poder tener acceso a la innovación también es necesario los documentos técnicos, ¿no? Incluir estas innovaciones en los documentos técnicos. Sin esto también, esto ayudaría mucho para tener el acceso. Si bien es cierto, es medicación, muchas de ellas de alto costo, son medicaciones que ya se están dando en otros países con muy buenos resultados y definitivamente se tiene que ver de forma multidisciplinaria, ¿no? Muy de acuerdo que el Perú tiene que andar de ahora en adelante, bueno, desde antes se está tratando con el Plan Esperanza, pero sí andar en este futuro de innovación que ya en otros países está implementado. Muchas gracias. Muchas gracias a Susana Wong. La presencia de la sociedad civil es importante. Adelante, Yanina Orellana, y con ella pasaremos a escuchar a la doctora Tatiana Vidaurre. Adelante, Yanina. Muchas gracias a todos, buenas noches a todos los presentes y felicitaciones a la doctora Vidaurre por su participación y su presentación. Bueno, acá la Ley Nacional de Cáncer, como sabemos todos, representa un gran avance muy importante versus lo que teníamos en el Perú hace 4 o 5 años, ¿no? Este importante logro legislativo nos pone por delante desafíos en la implementación de la ley en prevención. Nos urge implementar una política educativa desde el colegio y en el primer nivel de atención de la salud. Sin embargo, si nos vamos a las cifras que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, el INEI, el 27% aproximadamente de peruanas entre 40 y 59 años se realiza un chequeo preventivo, solamente este grupo, ¿no? Para descartar algún tipo de cáncer. El que apenas 1/3 de la población femenina se realiza algún tipo de chequeo preventivo de cáncer se ve claramente reflejado en la alta incidencia de este cáncer del cual nos estamos reunidos todos, ¿no? De acuerdo a esta encuesta del INEI, los factores por los cuales las peruanas no se realizan estos despistajes oncológicos son 5, ¿no? El desconocimiento sobre la gravedad de la enfermedad, por tener una pareja muy sexista, factor miedo, ¿no? El temor de un diagnóstico desfavorable, la vergüenza por ser examinada, el haber sido víctima de alguna violencia física. Es por eso que nos urge implementar una política educativa desde el colegio, ¿no? Como lo señalé. La parte del diagnóstico es necesario dotar a los principales centros de salud como el MINSA y eSalud con tecnología y estar preparado para realizar diagnósticos adecuados y acertados, ¿no? Y en el caso de tratamiento, es importante destrabar la legislación actual para permitir que los avances científicos en materia de cáncer de mama puedan ser ofrecidos por toda nuestra red pública, ¿no? De salud de manera oportuna y sobre todo descentralizada. Si bien es cierto, hay tecnologías en cáncer de mama metastásico, se está dejando de lado las tecnologías en etapas tempranas, con lo que el paciente incluso podría curarse. Y aquí sería importante conocer cuál es la posición del Ministerio de Salud sobre estas nuevas tecnologías que, como comenté, el paciente tiene la oportunidad de curarse, ¿no? Bueno, estos desafíos nos obligan a seguir trabajando todos en una sola dirección, autoridades, laboratorios, sociedad civil, siempre con un solo objetivo, ¿no? Queremos lograr un Perú sin cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias a Yanina Orellana. Vamos a escuchar los comentarios a estas 5 intervenciones de expertos de parte de la doctora Tatiana Vidaurre. Adelante, doctora. Gracias, doctor. He podido anotar los temas. A ver, voy a ir mirando. En cuanto a la doctora Esi Maradiaga, hizo comentarios de cómo hemos avanzado en la cobertura, ¿no? de los nuevos medicamentos en cáncer de la mama. Es cierto, en el último año hay un cambio que no se había visto los años anteriores porque estábamos con la guía clínica, probablemente está al día, o sea, las guías clínicas que manejamos los pacientes son las que corresponden,
pero la cobertura estaba desfasada por este tema de la evaluación de tecnología sanitaria. Sin embargo, se ha hecho, lo que hay que hacer es destrabar estas rutas burocráticas, porque no podemos tener desfasadas las guías clínicas con el acceso a esa guía clínica, ¿no? Y si aprobamos algo, tenemos que coberturar. Ese yo creo que es clave, y en esto creo que en el cáncer de mama en este momento se está logrando esa labor de poder poner al día lo que se ha puesto como aprobado en la guía clínica, al menos en el instituto. En el tema que habló la doctora Karina Aliaga, el tamizaje, y creo que también lo mencionaron el doctor Berrospi, este tamizaje a partir de los 40 años que no corresponde ecografía, creo que si hacemos ya un tamizaje en población como la nuestra, yo estuve en unas conferencias de país desarrollado, incluso hicimos un artículo, doctor Javier Manrique, con los países europeos, de mirar cuál es la edad en que tenemos que hacer las mamografías en nuestro país, al menos en el Perú. Y pensamos que es en etapa más temprana, pero la población de mujeres que se hace la mamografía a los 40 años, en realidad necesita un complemento de ecografía. Si haces los análisis que han hecho en Europa, probablemente te va a salir que no es efectivo, pero son diferentes poblaciones en los estudios clínicos. Hay que tener cuidado en ese análisis. Ellos también ya hicieron ecografías y mamografías hace 20 o 30 años que nosotros. Ellos tienen enfermedad mucho más temprana. Nosotros tenemos enfermedad mucho más avanzada. Vamos a diagnosticar incluso con ecografía. Y eso hemos demostrado cuando corríamos los diagnósticos en los preventorios de cáncer. El complemento entre mamografía y ecografía funcionaba bien, y también sirve de entrenamiento para la descentralización de servicios oncológicos. Si haces que los médicos y los especialistas se familiaricen con las técnicas diagnósticas, vas a tener más escuela para ir transfiriendo la tecnología de los niveles más pequeños a las zonas más alejadas del país. Yo creo que es algo que se podría reevaluar y darle otro tipo de valor social a las pruebas diagnósticas o a las pruebas complementarias. En cuanto al acceso a las drogas o medicamentos de alto costo, es todo un problema, no solo en el Perú, es un problema en el mundo, pero creo que es también un problema en el tipo de aprobación, de cómo se aprueban los medicamentos. Nosotros, antes, las reglas de aprobación de FDA, de la EMEA, eran bien difícil aprobar un medicamento nuevo y que salga a comercialización. Ahora cada vez tenemos muchos medicamentos que en paralelo están aprobando. Es por eso que han hecho este sistema de evaluación de tecnología sanitaria, un poco para poner un freno, ¿no? Pero creo que eso es lo que debería cambiar. O sea, si aprobamos un medicamento, ese medicamento ya tiene una aprobación nacional o global. Entonces no podemos, los filtros que tenemos que tener, digamos, como barrera de acceso, tienen que ser en otro tipo de análisis. Están ensayando muchas formas de análisis en el mundo, incluso en el último ESMO que estuvimos, hay otro tipo de metodología bien matemática que de repente tienen que analizar los epidemiólogos, especializarse para poder entender realmente que el filtro no es de eficacia ni seguridad, el filtro tiene que ser otro tipo de variables y otro tipo de factores que finalmente lo que hacen es si realmente vamos a poder afrontar económicamente esa cobertura, ¿no? Y en el modelo del presupuesto por resultados, para eso se había puesto ese modelo, porque era solo para insumos y medicamentos. Entonces tú
tenías un presupuesto dedicado solo a ese tipo de acceso. Si en el presupuesto por resultados tú mezclas todo, por lo tanto, hay otras cosas que son de rutina más, digamos, de uso, digamos, de alta rotación, que puede ser hasta documentos, papeles para escritorio, y nos dejamos de atender este tipo de necesidad que debe ser dedicada solamente a la atención. Entonces, esa diferenciación de cómo presupuestar y vincular al diagnóstico temprano, es decir, cuando tú diagnosticas más temprano, vas a ahorrar en el fondo, y lo que te sobra, digamos, del fondo que no has gastado, lo puedes usar para esos pacientes que te llegaron en una necesidad de tratamiento de alto costo. No es perfecto, pero ayuda. En cuanto a lo que mencionaron de los estudios, como son ribociclib, pembrolizumab, sí, son totalmente documentados, no hay nada que se ponga en la guía clínica que no tenga evidencia científica, tiene estudios bien claros, como el Monalisa 2, el Monalisa 7, el Kino 355, o sea, son estudios globales que muchos de nosotros, los oncólogos, hemos participado. Yo he visto muchos de los oncólogos de medicina oncológica, no solamente del INE, de los IRENES, de los institutos y de las unidades oncológicas, aportando en este desarrollo de estos nuevos medicamentos. Y eso es bueno para el país, ¿no? En la parte que mencionó el doctor Berrospi, completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo que hay que incorporar la inteligencia artificial, el análisis de la Big Data, los análisis de los datos del mundo real, y todo eso va a ayudar incluso en el planeamiento, de cómo tenemos que planear, porque estamos analizando con data local, con data propia, con data del país, ¿no? Y también Susana Wu también mencionó de la inteligencia artificial y mencionó de los documentos técnicos y guías clínicas. Creo que ya eso es claro, que tenemos que ir en paralelo construyendo el camino para que no se dejen de realizar las acciones, porque todo ese sistema, si solamente está en papel y no llega al paciente, es por gusto que se hace esa tarea. El objetivo es cómo llegas al paciente y qué hay que hacer para llegar al paciente. Para eso creo que la Ley Nacional del Cáncer puede ayudar, pero hay que reglamentar conforme se necesita para poder llegar al paciente. Y para eso creo que hay una parte clave que creo que mencionó el doctor Carbone, que si no hacemos la prevención, este sistema nos gana. Y es lo que está sucediendo. Hemos paralizado la prevención y creo que eso es parte del proceso de reactivación que tenemos que impulsar para poder sostener justo la alta carga económica que tiene el cáncer y toda esta necesidad de incorporar todas estas nuevas tecnologías. Y si lo hacemos basado en evidencia, es mucho más seguro y mucho más fácil de elegir cuáles tecnologías realmente ayudan a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y disculpen que a cada rato menciona a David Tejada, pero por defecto me formé con él. En sus últimos años, él decía, ojalá no sea necesario tratar porque lo hayamos prevenido antes de que ocurra. Yo creo que visionariamente él empezaba a pensar en la prevención genómica y en prevención, como se ha mencionado ahora, por línea hereditaria, por ascendencia, por tipo étnico, etcétera. Estudios que parece, como se dice, de ciencia ficción empezar a hacerlos, pero como vamos a ver en el seminario del día 16, el costo social y humano de un cáncer de mama, una vez que ya
ocurrió o se diagnosticó tardíamente, es tremendo para la persona, para la familia y para el entorno, para la comunidad. Tal vez más que otras formas de cáncer que afectan por igual a varones o mujeres. Eso, como digo, probablemente lo veamos más claramente el 21. Y luego decía, y si hay que tratarlo, ojalá sea muy temprano. Es decir, se está reiterando esta necesidad de una prevención que no puede ser abandonado. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Por pensar en no gastar ahora algo, nos va a costar más. No sabemos si al Estado, pero si el país somos todos, son todas las familias, todas las personas y todas las comunidades, y son ellos los que van a cargar con el peso del cáncer, le va a costar al país. Le va a costar social, humanamente y también laboralmente, por la forma en que este cáncer afecta a mujeres en estadio de laboral y de alguna manera sostener a sus familias. Y quisiera saber si hay más personas, ya sea que la hayan tomado la palabra, quieran hacer algún comentario adicional o no lo hayan hecho, que deseen intervenir. Por favor, levanten la mano para poder otorgarles la palabra. Y como saben, una vez levantada la mano y concedida, enciendan su cámara y su micro y luego los apagan. ¿Hay alguien más que desee tomar la palabra, ya sea que lo haya hecho antes o que no lo haya hecho? Por favor. Adelante, Gabriela Calderón. Buenas noches, doctor Carbone. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches con todos. Este es un tema muy bonito porque trata acerca del diagnóstico y los tratamientos innovadores. Sin embargo, hemos hablado de drogas, hemos hablado de banco de tejido de tumores, pero no hemos hablado de esta modernización que requerimos del sistema de atención en salud. Ha sido demostrado que el nivel primario de salud ha sido nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles durante la pandemia, y precisamente es ese nivel primario al que tenemos que reforzar, ya sea con educación, sensibilización, con acceso a tecnología, ¿no? Tuve la oportunidad hace como 2 semanas de estar en Chiclayo y estuve en Leonardo Ortiz, que es el distrito más grande de Chiclayo, y me di con una hermosa y grata sorpresa que, siendo el distrito más grande de Chiclayo, es el centro de salud 1-4 que tiene un mamógrafo para detección de los que fueron cedidos por el Ministerio de Salud, que logró instalarse, que funciona, donde tiene un radiólogo, un tecnólogo, donde el personal de obstetricia se ha dedicado a sensibilizar a la población y trabajan como navegadoras en el seguimiento. Entonces, pienso yo que este es un claro ejemplo de lo que se tiene que comenzar a hacer en el primer nivel de atención. Algo importante y que influye en todo esto es pues este acceso a la tecnología, ¿no? Y esto finalmente influye en esta red de derivación eficiente, probablemente a la organización de laboratorios regionales de patología y a todo lo que sigue, que viene a ser drogas de alto costo, acceso a fármacos, acceso a tratamientos. Y como bien lo ha dicho la mayoría de ponentes, es sumamente importante que el diagnóstico sea temprano, pero también algo que cuenta muchísimo en cáncer es el tiempo de derivación entre un nivel y otro. ¿Cuánto tiempo se demora un paciente entre llegar de un primer nivel de atención a un segundo y a un tercero, y si se tiene el personal suficiente? Entonces, este tema es muy, muy bonito, es muy interesante, pero pienso que en esta parte de diagnóstico y detección precoz tenemos que trabajar muchísimo a nivel de primer nivel de atención, de repente reformular este primer nivel de atención que está tan atomizado, porque hay establecimientos 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4. Tranquilamente podríamos tener solo 1-3, 1-4 y trabajar con telemedicina para los 1-1 y 1-2, ¿no? Y podría solucionarse todo este problema de falta de recursos humanos
a través de las redes de telemedicina, ya sea a través de teleconsulta, a través de la red de teleradiología con una central de lectura o a través de una central de un laboratorio regional de patología donde se pueden escanear las láminas y se pueden leer fácilmente los resultados, ¿no? Pero esto a la vez necesita organización, necesita educación, necesita formación continua. Muchas gracias a Gabriela Calderón. Voy a leer dos intervenciones, doctora, antes de darle la palabra a Gustavo Flores, que nos han llegado o que estén en el Facebook. Hay mucha gente en el Facebook. Nuevamente me disculpo, era imposible abrir la participación a todos. Me disculpo por eso. Ernesto Frank Ruiz Yesán, que ejerce, médico que ejerce en Chiclayo hace 16 años, saluda a la autoridad por su presentación y quisiera saber qué considera lo más importante que se está haciendo por masificar la parte preventiva en cáncer de mama. Y Susi Coralba comente en Facebook cómo va el avance para que toda la población del país pueda acceder a las evaluaciones genómicas para un tratamiento de precisión. La ley salió, pero el avance es lento. Entonces, dejo estas dos interrogantes y concedo la palabra a Gustavo Flores. Adelante. Muy buenas noches. Les saluda Gustavo Flores de IREN Norte. Bueno, para recalcar de nuevo, es una excelente exposición de la doctora Vidaurre. Para nosotros siempre es gustoso escucharla. Y algo muy importante que me auno a lo que ha mencionado la doctora Gabriela Calderón, ¿no? Lo importante es lo que nosotros llamamos, ¿qué es lo que sucede nosotros de IREN Norte en el norte del Perú, ¿no? Que tenemos las referencias no solamente de la región de La Libertad, sino también de la región norte y nororiente, ¿no? Encontramos algunas deficiencias, digamos, en el padecimiento que tiene un paciente que tiene una anormalidad en la mama hasta llegar a nuestra institución, ¿no? Es a veces hasta un vía crucis para el paciente, ¿no? Pues a veces en el primer nivel de atención muchas veces no tienen completo, ¿no?, los servicios como mamografía, como una ecografía realizada por radiólogo. Entonces, ¿se escucha ahí? Sí, Gustavo. Sí, ya. Adelante. Bueno, lo que comentaba era lo siguiente, ¿no? Que tenemos un gran problema, ¿no? No se está fortaleciendo y eso obviamente corresponde a las políticas de los gobiernos regionales en los primeros niveles de atención, ¿no? O mejor dicho, una adecuada de flujograma con respecto a la detección, digamos, primaria, ¿no? Porque tenemos mucha deficiencia, ¿no?, en este punto, ¿no? Para, por ejemplo, llegar a una mamografía, no todos los establecimientos de salud de nivel 1 tienen mamógrafo, o 1 o 2 no tienen un mamógrafo, solamente a veces los establecimientos de nivel 3, o ya a veces nuestra institución, a veces, digamos, también cumple la labor también de detección mediante el Centro de Control del Cáncer, que también tenemos, pero, digamos, esa función, digamos, debería hacerlo en los primeros niveles. Ahora, el otro punto es que gracias a como siempre digo, a la universalización de protocolos a nivel de las diferentes guías, nosotros también podemos, en nuestra institución, se ha podido lograr también durante el tiempo de nuestros diferentes colegas, la formación, digamos, hacer las cirugías de conservadoras, ¿no? En nuestra institución también cuenta con radioterapia, igual en todas las quimioterapias, inmunoterapia que lo permite de acuerdo a las diferentes guías que se pueden estar aprobadas en el Perú.
Pero tenemos un punto de deficiencia, ¿no? Que también vamos al punto de lo que nosotros llamamos la personalización del tratamiento, ¿no? Y acá viene un punto muy importante, la parte genómica, los microarrays. Eso, digamos, no lo tenemos y lo más probable es que a nuestra región o a nuestra institución llegue todavía en un largo tiempo. Entonces todavía nosotros no estamos tan cerca de esta tecnología porque obviamente tener un secuenciador, primero el equipo, primero el mantenimiento, luego tener el personal capacitado, ¿no? Solamente me parece que la parte de genética solamente se hace en Lima, o sea, en el tema de profesionales que tienen esta experiencia. Si bien es cierto, hay biólogos que tienen bastante experiencia a nivel molecular, pero normalmente están centralizados en la capital, ¿no? Entonces, tenemos una serie de deficiencias en esa área, ¿no? Si nosotros queremos abordar un poco más digamos, en estudios más precisos. Si bien es cierto, a pesar de eso, nosotros también estamos haciendo un mapeo epidemiológico con lo que tenemos, ¿no? Lo que nosotros tenemos es histoquímica, tenemos nuestro banco de tumores, ¿no? Gracias a la intervención también del apoyo que tenemos del INEN, ¿no? Con el doctor Sandro Casavilca, ¿no? Tenemos bastante interacción, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos siempre un paciente que llega al hospital referido con bastante sacrificio para poder llegar ahí, ¿no? Va a tener que pasar a veces en la institución, a pesar que nosotros en el sistema de salud, en el CIS, que es el 90% que tiene la institución del MINSA, que tiene, tenemos un sistema de referencia y contrarreferencia un poco más dinámico, ¿no? Que es a través REFCON, un sistema. Pero a pesar de eso, hay algunas demoras, algunos problemas. Digamos, el paciente hasta cierto punto llega cansado, ¿no? Y llega a la institución y obviamente, lamentablemente, todo no es de un momento a otro, ¿no? También, y muchos de ellos, pues, demoran el inicio de tratamiento, ¿no? Dependiendo, porque tenemos que estudiarlo, saber el estado bioclínico, el perfil molecular del tumor, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de la precisión que debemos tener para el manejo, para la personalización del cáncer de mama, debemos darle un poquito quizás más de énfasis en la organización de recursos en la primera parte, ¿no? En la zona de detección a primer nivel, ¿no? Que eso, de una forma, ya depende mucho de los gobiernos regionales, ¿no? Del presupuesto. Si bien es cierto, la Red Nacional Oncológica está apoyando, está fortaleciendo, ¿no? Pero igual todavía tenemos esta deficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Gustavo Flores. Solo antes de conceder la palabra a la doctora Tatiana Vidaurre, si no hay ninguna más que se levante. En el evento del 16 de octubre, está invitado el MINSA formalmente a plantear qué está pensando, qué está haciendo y qué está pensando hacer en un plazo corto, mediano y largo en materia de esta preocupación. También están invitados los formuladores de los planes de gobierno de quienes se presentarán a las elecciones en 2026. 30 y tantas opciones. Vamos a ver si van. Y si van, ¿qué recogen? Pero como les he dicho, perdón, lo que salga de esta reunión y de la reunión del 16 se va a socializar públicamente. La esperanza es sumar a lo que muchos están haciendo, incidir para que esto cale y se plasme en acciones concretas, con apoyo presupuestario, porque tiene que ser así. Dado que no veo ninguna otra mano levantada, concedo, perdón, adelante Susana Wong. Gracias, doctor. Bueno, lo que hemos escuchado hace un momento con el doctor del IREN, ¿no? Sí, es cierto, hay una falta de articulación, inclusive uno puede pensar que hay una falta de planeamiento.
Es un grave problema de que los pacientes no puedan tener a tiempo muchas veces lo que necesitan. Y esto también tiene que ver mucho con el tema de medicación, de medicamentos. Hay que tener este tema bien claro porque sin medicamento no nos curamos. Lo importante aquí vemos, bueno, lo que dijo la doctora Gabriela también es muy importante, ¿no? El fortalecimiento del primer nivel de atención. Pero estamos hablando de esto hace muchos años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está haciendo? Justamente esa es una de las preguntas que se debería resolver para este Congreso, ¿no? ¿Qué está pasando? El cáncer está teniendo un presupuesto mayor cada vez, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no siente que se le está beneficiando? ¿No? O sea, que va a llegar algo bueno, que tiene a tiempo por lo menos sus citas. El tema de la descentralización también es un punto de quiebre que se necesita mucho que ya empiece a ser una descentralización efectiva. ¿Qué está pasando? Eso es lo que los pacientes se preguntan. ¿Por qué no tengo mi medicina? ¿Por qué no tengo mis citas a tiempo? O sí tengo mis citas, pero me las dan demasiado espaciadas. La doctora Tatiana hace un momento mencionó que el tratamiento o la atención oncológica tiene que ser clave el tiempo. No se puede dejar tiempo porque el cáncer no espera, el cáncer avanza. Entonces, yo creo que esas preguntas son bien importantes. ¿Por qué? ¿Por qué no siente el paciente que su sistema le está ayudando, le está apoyando? Yo sé que se hacen grandes esfuerzos, yo participo en muchas mesas de trabajo. Ahorita están en un proceso de construcción, ¿no? Pero inclusive en el tema también tecnológico, de innovación tecnológica. Pero pasa el tiempo y no se siente, no se ven los avances. Doctor Carbone, usted dijo, ¿no? Las metas a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que se tendría que tener como respuesta, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Para unir a las preguntas anteriores, un comentario más. Antes de que, ya saben quién, no lo voy a volver a mencionar para no erizar a nadie. Antes de fallecer el 2018, de lo que hablábamos con él como una de las cosas para fortalecer el primer nivel de atención y el nivel hospitalario, era encontrar formas imaginativas de trasladar la consulta especializada no quirúrgica al primer nivel, sobre todo 1.3 y 1.4. De tal manera que sucediera algo que mencionó la doctora Vidaurre. Uno, ayudar en diagnósticos más precisos y en medicación con continuidad. Pero lo segundo era que el personal de ese nivel aprenda a manejar cierto tipo de casos a distancia, con teleasistencia, y no sacar a la persona de su medio natural, familiar o comunitario donde vivir. Entonces, eso es algo que está también por allí. Dejo en el uso de la palabra para nuevos comentarios a la doctora Tatiana Vidaurre. Muchas gracias, doctor. Bueno, es cierto que varias veces hemos conversado con el doctor Tejada y usted también de estos modelos innovadores, y uno de esos lo pusimos en práctica para la implementación del Centro de Quimioterapia Satelital en Lamas, que fue una intervención para descentralizar, ¿no? Una atención de alta complejidad en un nivel, en esa época era un nivel 1, pero hay que asegurar que cuando haces esa transferencia tecnológica no se pierda la calidad de atención, y eso se logra a través de la asistencia técnica de un sistema especializado como el INE, que ha estado haciendo la tarea junto con el equipo en este caso del LAMAS, hasta que ellos logren la competencia con evaluaciones y asegurando la calidad del resultado, porque el cáncer tiene ese problema, ¿no? Todo es de alta dificultad desde la prevención,
pero si tú aseguras que la población llegue al servicio con la calidad que recibiría, por ejemplo, en un instituto especializado, esa es una opción que lo hemos implementado en este caso para la atención de quimio, y obviamente en los centros de prevención eso se hizo de forma más fácil, ¿no? Como mencionó la doctora Calderón, la prevención hay que reactivar, ¿no? Y esto se asocia a la onconavegación. Y este modelo se desarrolló en el IREN Norte con el PAT y con las voluntarias de Aline. Se hicieron esas, digamos, en las redes de atención se hicieron el diagnóstico en los centros de atención, entrenando al personal del primer nivel a hacer las biopsias y mirar en el microscopio, hacer la biopsia con aguja fina y mirar en el microscopio. Y esos pacientes con sospecha pasaban directamente al IREN Norte. El modelo era puertas abiertas directo al sistema resolutivo, no hacerles pasar por toda la ruta de las redes, porque el cáncer, como mencioné, los tiempos, no podemos dar esos espacios de tiempo. Pasan 30 días y el paciente va perdiendo su probabilidad de vivir. Y en este modelo de la onconavegación y la biopsia BAF, el éxito estuvo en diagnosticar o sospechar y pasarlo directo al nivel resolutivo. ¿Por qué? Porque tenías preventorio en el primer nivel y tenías preventorio en el IREN. Y es como que conversan los sistemas. Y esto también se puede ayudar, como mencionaron, con la telemedicina, ahora que estamos más tecnológicos, ¿no? Más virtuales. Ahora se puede leer los estudios de patología, se puede leer a distancia, la radiología se puede leer a distancia, pero el problema principal en eso, porque lo hicimos las pruebas, es que se saturan, o sea, si lo haces centralizado, se saturan. Entonces tienes que descentralizarlo en los IRENes, tienes que descentralizarlo en regiones grandes, porque si lo centralizas en Lima, finalmente no te lo leen ni para Lima ni para las regiones. El otro concepto es que la atención oncológica es un continuo, desde antes que se enferme, o sea, la intervención tiene que ser desde antes que se enferme el paciente y en todos los espacios del proceso de salud de enfermedad, hasta los cuidados paliativos. Y para masificar ese sistema necesitas generar justo todos estos espacios de atención en todos los niveles que puedas implementar ese espacio. La prevención lo puedes implementar en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, pero hay procesos de atención que solo lo puedes implementar en el máximo nivel, por ejemplo, el trasplante de médula ósea, y para eso se necesita organizar la referencia, ¿no? Entonces, cada tipo de patología y cada paciente debe ser ruteado de la mejor manera para llegar a la capacidad resolutiva y le abra las puertas del sistema, y eso yo le llamo acceso universal. Creo que los IRENes han avanzado bastante, por más que cuenten lo que me están diciendo y escucho. Yo antes ni siquiera, el año 2012, ni siquiera tenían el equipamiento para hacer la tarea, cosa que ahora va cambiando el escenario. Y si es que tienen las capacidades de recursos humanos y les va llegando el equipamiento y la tecnología, poco a poco se va haciendo autosostenible. Porque en eso se basa la transferencia de conocimientos a través de las escuelas de excelencia, que lo hizo el INE. Es como formar maestro de maestros, trasladar ese conocimiento en el marco de la descentralización de servicios oncológicos, y esa misma tarea tenían que hacer los IRENes para trasladar en la macrorregión, y poco a poco íbamos a ir entendiéndonos todos los especialistas de todos los niveles de atención. Y la prevención, como dijo el doctor Carbone, requiere presupuesto. ¿Por qué tenemos esos problemas que parece que no estuviéramos articulados? Como Susana dijo, que no hay planeamiento. El problema principal es que ha cambiado el modelo lógico del planeamiento presupuestal.
antes estaba dedicado solo a cáncer y a las acciones que nos iban a dar resultados en los pacientes, y ahora es un presupuesto general. Si retomáramos el presupuesto por resultado dedicado al resultado, probablemente fluiría más fácil tanto los centros de prevención, porque tienes que poner presupuesto para la prevención, que yo creo que eso es el arma fundamental en la lucha contra el cáncer, y también para el acceso al tratamiento, ¿no? Y si eso va en una lógica de prevención, diagnóstico temprano, y con el binomio de acceso a tratamiento oportuno, probablemente vamos a curar a más pacientes y más personas van a ser salvadas del cáncer. No solamente porque diagnosticas a tiempo, sino porque le das el tratamiento a tiempo. O sea, es tratamiento a tiempo y diagnóstico a tiempo. Muchas gracias, doctora. Hay claramente tareas para la prevención y para el presupuesto. Y se necesita personas que apoyen ambos. No es esta una tarea únicamente del INEM, ni de los 3 Irenes y del cuarto cuando exista, sino de todo el sistema de salud, sobre todo en los aspectos de diagnóstico precoz y de manejo, sin necesariamente hacer que la persona tenga que abandonar su territorio, su terreno, su querencia, como le dicen algunos, cosa que sabemos que espiritualmente beneficia la respuesta al tratamiento que nosotros demos bajo el arte de la salud y la medicina. Pregunto si para una última ronda hay alguien que desea hacer alguna intervención. No veo ninguna mano levantada al respecto. No habiendo ninguna mano levantada al respecto, concedo la palabra para algún mensaje final que nos quiera dar a la doctora Tatiana Vidaurre, agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado con mucho cariño, con mucha paciencia, con sabiduría y con comunicación. Veo que Susana Wong quiere decir algo. Doctora, primero Susana Wong y luego usted. Adelante, Susana Wong. Disculpen por demorarme en alzar la mano. Sí, doctora, mire, usted sabe de que nosotros hemos formado un grupo de organizaciones que se llama Semáforo Oncológico para hacerle seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Cáncer. Yo así directamente le quiero preguntar a usted, ¿qué oportunidades tiene la Ley Nacional de Cáncer? Porque muchas veces no ven esta ley como una oportunidad. Esta ley tiene 16 disposiciones, la mitad ya están en documentos, ya están listas. Algo que nos preocupa bastante es sobre la red oncológica nacional. Si bien es cierto, el INEM está avanzando en toda esta implementación, transfiriendo conocimiento, están trabajando, veo, ¿no? Pero en documentos todavía no está la Red Oncológica Nacional, que es una de las disposiciones dentro de esta ley, y que es un punto tan importante porque ahí también se está viendo el tema de descentralización. ¿Qué opina usted? Bueno, Muchas gracias. Perdón, muchas gracias a Susana Wong y para su intervención final, absorbiendo también esta pregunta, la doctora Tatiana Vidaurre. Adelante, doctora. gracias, doctor Carbone. Coincido con el doctor Carbone que la lucha contra el cáncer nos compete a todos. Tiene que ser una labor colaborativa, no solamente entre el Estado, sino de la sociedad civil, porque así es, todas las enfermedades que son problemas sanitarios, ¿no? En este caso el cáncer es un problema que genera catástrofe económica a la población y genera un problema social, y por lo tanto el cáncer debe ser visto como
digamos, una política de Estado. En ese concepto teníamos el Plan Esperanza. Y en ese sentido, ha cambiado, cuando les digo que ha cambiado el marco lógico, el modelo lógico, eso es lo que vemos como efecto después de estos 6 o 7 años. La ley se ha intentado, en otras palabras, rescatar ese sistema. La oportunidad es esa, ¿no? Rescatar el sistema que sabíamos que ya funcionaba. Si se hace eso, probablemente todos los avances que el camino que se había visto que funciona, porque los intentos en todos los países del mundo que algo funcione no es fácil. Cuando hay un modelo que funciona, la gente como que es como cuando haces un ensayo de experimentación, haces 10 y te funciona uno. Igualito es en la salud pública, en las intervenciones sanitarias. No funcionan siempre, entonces uno tiene que estar moldeando y buscando cuál es la forma que te va a ayudar, y en este caso sucedió como para bien, ¿no? Entonces, si ya sabemos que hay como un modelo, y la ley intenta rescatar ese modelo, si le das esa oportunidad a la ley, por lo tanto, rescatarían esos sistemas que están en el INEM. Por más que digamos que el INEM solo no puede trabajar todo el tema de la lucha contra el cáncer, porque eso no es real, o sea, ninguna institución sola lo puede hacer, pero sí sus estructuras burocráticas donde han sido construido este sistema están ahí. Y por lo tanto es como si tuvieras el barco un poco parado. Si tú le reactivas, empieza a caminar y camina todo el sistema porque está dentro de todo el sistema de salud. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar a nuestras instituciones del Estado, que puedan hacer la tarea bien, que hagan su trabajo basado en evidencia, que logren sus objetivos, al que le toca hacer. El INS también tiene un rol importante en esta lucha contra el cáncer, en la parte de investigación, en la parte del análisis, la evaluación de los laboratorios, incluso en la implementación del banco de tumores, a su salud, que tiene la posibilidad de mapear toda la calidad de atención de los pacientes a través de estos sistemas que se hacen de la plataforma de atención al usuario, que se ha trabajado en forma colaborativa, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer con el mismo objetivo a través de un modelo lógico que nos una a todos, eso es lo que funciona. Y Dios quiera que poco a poco se retome esa posibilidad de accionar en el paciente, en su familia, y ayudar de nuevo en la prevención del cáncer y en el acceso a un tratamiento oportuno. Muchas gracias, doctora Vidaurre. La Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gobierna Consultores y a la FAL le agradecen a todos, tanto los que han participado directamente en el diálogo, en este diálogo de expertos sobre diagnóstico precoz y tratamiento precoz del cáncer de mama, como aquellos que nos han seguido a través de Facebook y otras plataformas. Les reiteramos que se elaborará un documento, un primer documento de esta reunión, que será alcanzado a todos ustedes y a los demás que están invitados a la reunión presencial el 16 de octubre en la Pontificia Universidad Católica para hablar de todos los aspectos necesarios sobre cáncer de mama. Ojalá vayan las autoridades, ojalá vayan quienes aspiran a ser gobierno a partir del 2026. Ojalá vayan todas las organizaciones que están siendo invitadas, ya que esta es una tarea para todos. Todos tenemos que sumar. No me queda más que agradecerles y decirles que espero verlos el día 16. Una vez más,
Doctora Vidaurre, muchísimas gracias y le reitero que seguro que David Tejada Rivero habrá disfrutado mucho desde donde está pudiendo escucharla. Gracias Muchas a todos.